En este video vamos a comenzar con una introducción al software estadístico Econometric Views. Este software estadístico es una serie de paquetes que sirven para modelar eh, cuestiones económicas, econométricas y estadísticas, y como dice aquí, de uso fácil o de una empleabilidad sencilla. Existen también tres formas para trabajar en el eViews, eso es con lo que vamos a comenzar. El Econometric Views, como ustedes ya saben, es un software que se puede descargar, que ya les he compartido a través de alguna liga, la forma en que pueden descargar la versión más amplia. Esta versión amplia es la que corresponde a la versión individual. Ustedes saben que el software puede ser descargado. Sin embargo, pues en esta ocasión yo estaré utilizando la versión Student Version Lite porque es la que hasta ahora permite instalar en las computadoras con sistema operativo de la Mac. Sin embargo, si ustedes tienen el sistema operativo Windows, pues entonces no tendrán mayor problema al poder descargar estas versiones. Entonces, repito, la desventaja es que para el sistema operativo OS X, pues únicamente se puede descargar la versión eViews 12 edición universitaria. Esta tiene un costo y bueno, pues aquí lo que les recomiendo es que no instalen esta, sino que instalen la que se les ha compartido. La que se les ha compartido pues es una versión gratuita con la gran ventaja de que tienen todos los beneficios de la licencia de Windows académica, que tiene la gran ventaja de poder utilizar 120 millones de datos. El total de observaciones son ilimitadas, el total de los objetos también son ilimitados, los archivos de trabajo también son ilimitados. Ustedes verán que la versión que yo he descargado pues tiene ciertas limitantes, pero bueno, para lo que ahora les quiero compartir será más que suficiente. Entonces, esta es la razón por la que ustedes van a ver que yo tengo descargada la versión eViews 2 Student Version Lite, pero insisto, esto es ahorita con fines explicativos. Ya posteriormente, cuando trabaje con otra computadora, pues ya estaré utilizando la misma versión que ustedes han descargado de la liga que les he compartido. Para quien esté interesado en aprender un poco más sobre el Econometric Views, existen diferentes tutoriales en YouTube en donde uno puede comenzar con las funciones básicas para ir conociendo un poquito más a detalle. Hay un video que me parece interesante sobre la introducción a eViews y bueno, pues aquí les recomiendo que lo puedan revisar. Son 14 minutos donde se hace una explicación a grandes rasgos de cómo pueden comenzar a emplear el Student Lite o el eViews 10 es el que aquí se pone. Sin embargo, he pensado que también podría a través de este video pues compartirles algunos avances importantes sobre esta introducción al software estadístico. Entonces, ya que he explicado cuál es el que vamos a utilizar, vamos ahora con las formas en las que se puede trabajar en el Econometric Views. A continuación les voy a explicar las tres formas para poder utilizar el eViews. La primera de ellas es utilizando una interfaz gráfica, es decir, utilizando el mouse y utilizando menús de diálogo. Esta es quizá para muchos la forma más sencilla de trabajar porque solo se trata de dar clics a diferentes menús de diálogo y la computadora comenzará con cada una de las acciones que tú le vayas solicitando. La otra forma es a través de comandos únicos. Estos comandos únicos me permitirán ir desarrollando el proceso que yo requiera a través de la escritura de estos comandos y a través de estos comandos pues poder ir haciendo las diferentes tareas que me vayan pidiendo. Y la tercera es a través de archivos de programa. Estos archivos de programa es como la parte que nosotros en R utilizamos a través de los scripts. Esto podría ser lo que denominaríamos un script. Entonces aquí de hecho lo voy a poner para que
recuerden que en R esto es lo que se conoce como scripts, ¿no? A través de un script, es decir, una secuencia de instrucciones, tú puedes decirle a la máquina qué es lo que tiene que ir haciendo. Entonces esta sería la tercera de las opciones, es decir, un ensamble de comandos en un script ejecutado en un modo adecuado para poder desarrollar cada una de las funciones. Aquí vamos a explicar que a través de ese script, que se ve como lo que ustedes pueden ver aquí, pues le pueden decir a la máquina que ejecute ciertas instrucciones. Pero voy a ir explicando todos y cada uno de ellos para que les quede bastante claro a qué me refiero con cada una de las opciones para poder trabajar en el Econometric Views. eViews no abre un documento genérico en blanco como lo hace Word o como lo hace Excel. Entonces ustedes ya podrán ir identificando la forma en la que el Econometric Views va a ir trabajando. Para ello voy a abrir por primera vez pues el eViews que he instalado recientemente, que es la versión 12, y entonces ustedes van a ver que a continuación me va a aparecer el programa de esta manera. Me dice que evidentemente eViews Student Version tiene una capacidad limitada y bueno, esto ya lo he explicado anteriormente, simplemente lo voy a cerrar aquí y aquí es como empieza el Econometric Views. El Econometric Views les va a solicitar primero que nada en este primer cuadro la forma en la que vas a trabajar tus archivos de trabajo. Estos archivos de trabajo pueden ser a través de crear esos nuevos archivos de trabajo o abrir archivos ya existentes, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos que he abierto recientemente, pero que, bueno, ahorita voy a cerrar esta parte para que ustedes vean la forma más básica del Econometric Views. Es esta. Esta es la forma más básica del Econometric Views. A continuación les voy a explicar que el Econometric Views básicamente tiene estos dos elementos. Aquí aparecen tres, pero en realidad voy a cerrar este porque esta es la forma clásica del Econometric Views. En el Econometric Views se identifica lo siguiente. Una ventana de comandos, que es esta barra que ustedes ven aquí, y un menú principal. El menú principal tiene los siguientes elementos. En el menú principal ustedes tienen la ventana de archivo, de edición, de objeto, de vista, de proceso, una serie de estadísticas rápidas, opciones, la ventana y la ayuda. Casi siempre vamos a estar utilizando los dos o tres primeros de las pestañas de las ventanas y ya posteriormente iremos ocupando cada una de ellas. Aquí hay que recordar, insisto, en que este es el menú principal del software estadístico, Econometric Views. La siguiente ventana, como les decía, es la ventana de comandos. En esta ventana de comandos es donde uno, a través de la programación, va a poder generar o va a poder crear a través de instrucciones pues algunos elementos que ahorita vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces aquí vamos a poder escribir y la tercera ventana es la que nos muestra los objetos, ¿no? Entonces vamos a ver qué son los objetos, vamos a ver también que en esta ventana debe existir el nombre del archivo, por acá, workfile, aquí dice que todavía hay ningún archivo de trabajo, aquí lo ven ustedes, no tengo todavía ningún archivo de trabajo, tampoco tengo ninguna base de datos, y ahorita voy a comenzar entonces a llenar todo esto. Esta es la representación inicial de su programa Econometric Views. A continuación vamos a ver que este tipo de programación o de documentos de eViews necesitan ser creados y no son genéricos. Es decir, ellos contendrán información sobre los datos exclusivamente y por lo tanto cada uno de los experimentos va a hacer que los documentos de trabajo sean diferentes para cada uno de los ejercicios que vayamos haciendo. Lo que quiero decir es que cada que quieran hacer un ejercicio van a tener que abrir una hoja específica o un documento de eViews con los datos
exclusivos para su análisis. Y otro punto importante es que el Econometric Views es un programa orientado a objetos. Este tipo de programación orientada a objetos es la misma que nosotros ya hemos identificado previamente. Ya para este punto, pues uno debe ser diestro en el uso de RProject, y ustedes recordarán que las estructuras de RProject, ahí en el libro nos establecía que R tiene una amplia variedad de objetos para almacenar datos, incluyendo escalares. Aquí están los escalares, así se ven gráficamente, vectores, incluyendo escalares. Un escalar sería una de estos recuadros, y el conjunto de escalares lo que forman es un vector, que es la siguiente estructura o el siguiente objeto. Hablando de esto, que son objetos, estos son mis estructuras o mis objetos de trabajo. También vimos qué son las matrices, qué son los arreglos, qué son los data frames y qué son las listas. Entonces, así como aprendieron que en R todos estos se pueden identificar como objetos, ellos también difieren en términos de su tipo y de los datos que pueden contener. Recuerden, por ejemplo, que en las matrices únicamente puedes poner datos de tipo carácter, es decir, puras letras, o datos de tipo numérico, puros números. Y es hasta que utilizas un data frame en donde ya puedes hacer combinaciones de esos datos, es decir, puedes poner letras y números. Entonces, eh, eh, lo que quiero explicar también aquí es que estos objetos son los que conforman este lenguaje de programación denominado programación orientada a objetos. Es decir, tú programas a través de comandos instrucciones que serán orientadas hacia los objetos. Es decir, tú le dices a un data frame, a una matriz o a un arreglo, un vector o una lista, qué es lo que tendría que estar haciendo. Eso es lo que se hace en R. En Ibius es exactamente lo mismo, solo que los objetos son diferentes. También se trata de una programación orientada a objetos. Ahora les voy a explicar cuáles son los objetos en Ibius. En Ibius, los objetos son series, son ecuaciones, son gráficas, son grupos, son todos estos objetos que ustedes pueden identificar en este recuadro, que a lo largo del semestre les estaré explicando. En esta primera introducción les voy a poner los ejemplos de cada uno de estos que tengo encerrados en estos círculos. Debo de decir que básicamente todos estos objetos podríamos decir que en el Ibius se van a cargar como series. A continuación les voy a poner algunos ejemplos para que pues les vaya quedando claro cómo es que podemos ir trabajando a través de estos objetos y cómo se van a ir creando. Cada uno de los objetos es coloreado de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, para las gráficas, como ustedes ven aquí o aquí, se ponen en color amarillo y además tiene un símbolo característico. Por ejemplo, les decía para las gráficas que es esta, está en color amarillo, y también, por ejemplo, para el caso de grupos está en color amarillo y además tiene una G, ¿no? Cuando tú veas un objeto color amarillo con una G, pues sabrás que eso se trata de un grupo. Si ves ese objeto en color amarillo pero con ciertas gráficas de barras, pues entonces sabrás que se trata de una gráfica. A diferencia, por ejemplo, de una ecuación en donde el color es azul y se tiene un signo de igual, ¿no? Así vamos a ir identificando cada uno de los objetos. Y cada uno de los objetos a su vez posee su propio menú. Esto es lo que voy a explicar a continuación. Vamos a ver cómo pasamos de nuestro documento básico o de nuestra interfaz, mejor dicho, básica de Libius. Insisto que son 3 elementos: un menú principal, una ventana de comandos y una ventana de objetos. Y esta ventana de objetos pues tiene que ser llenada con todos y cada uno de los objetos que dijimos vamos a aprender a construir. El primero de los objetos, bueno, antes de pasar a los objetos, tengo que explicar también que se debe de crear un archivo de trabajo y que ese archivo de trabajo va a contener a estos objetos de los que hablaba anteriormente. Entonces, para ir haciendo pues algunos de los ejemplos de estas estructuras, me gustaría ir explicando
yo creo que de manera práctica, con algunos ejemplos, cómo es que podemos trabajar a través de nuestros objetos o a través de la interfaz para el uso gráfico. Si nosotros queremos utilizar nuestra interfaz en el primero de los métodos, que es utilizando la interfaz de uso gráfico, recuerden ustedes que ese es nuestro objetivo de hoy, aprender las 3 formas para trabajar en el Econometric Views. La primera es utilizando la interfaz de uso gráfico. Bueno, aquí voy a empezar con esta explicación de la interfaz del uso gráfico. La interfaz del uso gráfico es la siguiente. Insisto, ustedes abren su programa estadístico y una de las opciones es trabajar a través del interfaz gráfico. El interfaz gráfico es tan sencillo como decirle a la máquina, voy a borrar aquí esto para que vean que es la versión más básica de su programa. Luego se van a ir a archivo y le van a pedir que abra una hoja de trabajo, ¿sí? ¿Qué va a contener esta hoja de trabajo? Una hoja de trabajo se divide en lo siguiente, el tipo de estructura de datos que tú vas a incluir. La primera es que no tenga una estructura. Cuando tú le dices que no quieres que tenga una estructura, le vas a tener que decir entonces cuántas observaciones se deben de agregar. Voy a poner el caso más sencillo, que es el de un ejercicio. Voy a darle aquí cancelar para poderlo mover un poquito para acá. Y después creo que tenía aquí algún ejercicio, que es este, que hemos trabajado ya en el pasado. Es un ejercicio muy sencillo de 10 observaciones con una variable y y otra variable x. A la primera le hemos llamado consumo y a la segunda le hemos llamado ingreso. Entonces voy a utilizar estos datos, los voy a poner por aquí y me voy a regresar de este lado para explicarles que lo que podríamos hacer en esta primera forma de trabajo, que repito, es la que tiene que ver con el uso de la interfaz gráfica, es trabajar de la siguiente manera. Le puedes pedir a la máquina que cree una unidad de almacenamiento. Esta es la segunda forma de trabajo. Vamos a la primera. La primera es que tú le digas a la máquina, genera un archivo de trabajo. Ese archivo de trabajo puede ser a través de un dato estructurado. Tú podrías decir que estos son años. Si vamos al ejemplo de que son años, pues esto podría ser 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 y 2009. Entonces tendrías que poner datos del 2000 al 2009. Si esos fueran años, ¿no? Entonces dirías, bueno, si estos son datos anuales y quiero 10 observaciones, pues digo que va del 2000 al 2009 y le puedo dar un archivo de trabajo, este sería ejemplo 1 y vamos a darle OK para que ustedes vean cómo se ha generado nuestro archivo de trabajo. Entonces repito, cuando tú tienes la estructura básica de tu Econometric Views, que es esta, inmediatamente lo que debes hacer a continuación es generar un archivo de trabajo o lo que se denomina workfile. Este workfile tiene las siguientes características. Tiene una barra de título, es decir, va a decir el nombre de tu archivo de trabajo, pero también va a tener una barra de herramientas donde vas a ver algunas pestañas, algunas ventanas como View, Proc, Object, Save, Freeze, etc. Después viene su ventana de trabajo, que es una hoja en blanco, y en esta hoja en blanco se van a contener todos y cada uno de los objetos. Entonces, eso es lo que ahora quiero explicar. Vean cómo aquí tengo lo que acabo de decir. Tengo una ventana, o como la llamamos aquí, una barra de título de archivos de trabajo, y esa barra de título es esta, se llama ejem1. Este fue mi primer ejemplo. Y después viene pues las diferentes opciones o herramientas para poder aplicarle a tus objetos. En automático siempre se les va a generar un objeto que es el que corresponde a las constantes. Aquí va el beta 0, por ejemplo, y a los residuos. Eso siempre está ya generado. Si se dan cuenta, si lo abro,
Me va a decir, tienes 10 datos, pero tus residuos aún no han sido generados. Entonces, son datos en realidad o son objetos que están vacíos, ¿no? Aquí están, pues bueno, algunos elementos, pero que están vacíos. Para generar por primera vez nuestros datos, la cuestión es muy sencilla. Uno podría generar a través del siguiente comando. Nos vamos a ir aquí a objeto. En objeto le vamos a decir crea un nuevo objeto, ¿no? Aquí están todos los objetos. Todos estos objetos, ecuación, factor, son los que les acabo de mostrar por acá. Aquí está. Ecuación, factor, gráfica, grupo, están evidentemente ordenados de manera alfabética. Todos estos objetos son los que me aparecen de este lado. Tú puedes tener una ecuación, un factor, una gráfica, un grupo, un sistema, un vector autorregresivo, etcétera, etcétera, un escalar incluso. Vamos a utilizar el más utilizado de todos, o vamos a emplear el más común, que sería el de series. Si tú le das series, le debes también dar un nombre a esa serie. Le vamos a poner aquí, en este caso, Y. Vamos a darle aquí el nombre de Y. Bueno, debes borrar esto, poner y entonces estarás generando una serie. Cuando le dé OK aquí debe de aparecer ese nuevo objeto generado. Ahí está la Y. Ahora voy a hacer lo mismo para X. Le voy a decir objeto, nuevo objeto, otra serie, pero que ahora se llame X. Y le voy a dar, bueno, X minúscula. Aquí hay una cuestión que hay que comentar. Si tú le das X mayúscula, lo va a hacer a propósito, la máquina trabajará siempre con minúsculas. Entonces fíjense cómo le estoy dando, para que lo vean aquí, la diferencia entre mayúscula X, minúscula X. Le estoy dando la mayúscula y cuando le dé OK la va a generar, pero la va a guardar como minúscula. ¿Sí lo ven? Entonces esto es una característica diferente entre IBIUS y R. R sí reconoce entre minúsculas y mayúsculas, IBIUS únicamente reconoce minúsculas. Entonces, de esa manera ya he generado mis dos variables, Y y X. Si yo quisiera abrirlas, lo único que tengo que hacer es seleccionar ambas, dar botón derecho y decirle que la abra como grupo. Este grupo es otro de los objetos, de hecho. Aquí tengo un grupo individual que sería X y otro que sería Y. Lo acabo de hacer así para poder tener en una sola vista el grupo de variables que sería X y Y, para poderlas ir llenando manualmente. Esta sería quizá la forma más básica, insisto, estoy intentando explicar las tres formas de trabajo. Esta primera forma de trabajo me diría, bueno, pues vamos a capturar de manera manual. Si ustedes intentan capturar de manera manual, yo aquí estoy intentando poner números, la máquina no me lo permite y esto es por una cuestión de seguridad para que por error no vayas a modificar algún dato a no ser que tú lo estés especificando y esta especificación se hace a través de este comando o este botón que se llama edit más menos. Si tú le das un clic ahí en edit más menos, le has dicho a la máquina que lo que necesitas es comenzar una edición, es decir, ahora sí, si yo quiero empezar a escribir, por ejemplo, para el valor de X los primeros datos, ya puedo de manera manual ir generando todos y cada una de las capturas de estos datos, 150, 170, 190, 215, 224, 247 y 270. Ahí están los 10 datos, ¿no? Que son anuales, por cierto. Pero también, y después puedo poner los valores de Y, que son 80, 75, 100, 105, 120, 125, 130, 150, 165 y 160. Y así de fácil es como se guardan los datos. Fíjense, le voy a dar cerrar. Me dice que si quiero borrar el grupo sin título y le digo que sí. También podría darle un nombre para que de una vez vean cómo voy a generar un nuevo objeto. El nuevo objeto se va a llamar grupo 1. Le voy a dar OK y va a aparecer aquí. Ese grupo 1
ya tiene contenidos a los valores de y y de x. Pero si lo quiero ver de manera individual, abro x y ahí están los valores de x. Y si quiero ver los valores de y, abro y ahí están los valores de y. Entonces, esta sería la primera de las opciones para generar un archivo de trabajo en donde ese archivo de trabajo va a contener objetos. Recuérdenlo. Este es como la parte que debemos recordar respecto a una vez que tienes abierto tu software estadístico, lo primero que vas a tener es que generar un archivo de trabajo. ¿Qué es un archivo de trabajo? Es una hoja que contiene objetos. ¿Cuáles son esos objetos? Aquí tengo uno de los ejemplos, que es el grupo 1. Puedo tener ecuaciones, puedo tener series. Las series se van a ver en color amarillo y con una pues especie de figura de una serie, ¿no? Voy a hacerlo aquí en grande para que vean a qué me refiero. Me refiero a que aquí está el dibujito de una serie de tiempo, ¿no? Entonces, cuando vean ese color amarillo, ese recuadro en color amarillo con una serie dibujada, pues entonces esto estará refiriéndose a una serie de tiempo o a un corte transversal, es decir, a un conjunto de datos. Vamos ahora a pasar a la explicación también de que hay 4 elementos dentro de este archivo de trabajo. Un archivo de trabajo, repito, tiene su nombre, tiene una barra de herramientas, que serían estos botones, tiene el archivo de trabajo, que sería esta hoja en blanco, y ese archivo de trabajo tiene o contiene al menos una página, ¿no? Esto también es importante, vean el nombre de la página aquí, pues no tiene título porque no le puse título, pero pues aquí se le podría también dar, o mejor dicho, al principio cuando se programó se le podría dar un nombre, o aquí, por ejemplo, se podría especificar una nueva página. Pero vamos a dejarlo en este punto, donde ya tengo dos variables, y x, y voy a explicar que, pues a grandes rasgos, tengo los siguientes elementos. Como ya les decía, el nombre, la ventana de herramientas, tengo un rango. Esto es algo que no expliqué ahorita, pero ahorita lo voy a mencionar por acá. Aquí pongo un ejemplo de 1980, primer trimestre, a 2012, cuarto trimestre. En nuestro ejemplo, como ustedes recordarán, el rango va de 2000 a 2009. Estos son los 10 datos que yo le estoy incluyendo. Aquí dice son 10 tus observaciones, ¿no? Voy a cerrar un poco esto para regresar acá y les voy a decir que el rango generalmente coincide con la muestra. Lo que quiero explicar aquí es que este es tu rango de datos, pero a veces necesitas una muestra más pequeña. En el ejemplo más sencillo sería, si tú tienes un rango de 10 observaciones, quizá quieres hacer una muestra de solo 5 de ellas. Entonces, eso podrías cambiarlo en este punto, decir que lo que quieres es minimizar la muestra para poder trabajar con menos datos. Pero por eso digo que casi siempre el rango y la muestra van a coincidir, porque es difícil que a lo mejor ya teniendo una muestra todavía quiera sacar una submuestra. Entonces, esto con respecto a lo que veíamos por acá, que es el rango y la muestra, ¿no? Muestra el rango completo de los datos en el archivo de trabajo, que aquí es de 1980 a 2012, ¿no? Pero acá la muestra la han restringido a 1992 y no hasta 2012, sino hasta 2001. Entonces, estas son las formas en las que uno puede restringir la muestra. Una vez que ya hemos generado un archivo de trabajo, vamos a ver cómo esos archivos de trabajo, insisto, contienen objetos. ¿Cuáles son los objetos que me gustaría mostrarles? El primero de ellos ya lo he hecho, son las series. ¿Cómo puedes generar tu serie? Como ahorita les acabo de mostrar. Después voy a hacer una ecuación, una gráfica y un grupo. Acabo de hacer el grupo. Ya hice una serie y ahora hice un grupo. Eso lo repito. Esta es una serie. Este es un grupo. ¿Por qué digo que es un grupo? Pues cuando se trata de dos o tres o cuatro o más de dos series,
pues a eso ya se le llama grupo. Otro ejemplo, entonces repito, esta es la serie, este es un grupo. Vamos a hacer una gráfica. Si yo quisiera hacer una gráfica es muy sencillo. Para hacer una gráfica pues necesitaré al menos una variable. Si yo quisiera graficar esto, simplemente le tengo que dar aquí gráfica, ¿ok? Y ahí está la gráfica de Y. Pero fíjense que también podría utilizar ambas gráficas, es decir, Y y X. Abrirla como un grupo o simplemente utilizar la que ya tenía aquí arriba, que es este objeto grupo, que es lo mismo, ¿no? O sea, si le doy dos clics, me genera exactamente lo mismo, Y y X. Y aquí podría generar también una gráfica individual, dice aquí. Si yo le doy Enter, pues me va a decir, estas son tus dos gráficas, para Y y para X, ¿no? Puedo hacer gráficas individuales, adelantándome un poco, o múltiples, para que cada una posea su propio gráfico. Este es Y y este es X. Entonces, ya que he mostrado este tercer objeto, lo puedo guardar, le puedo dar un nombre, puedo darle aquí a la opción Freeze para que lo congele. Vamos, genere aquí la gráfica. O simplemente borrar esto y decirle quiero que la guardes con un nombre que sea, bueno, aquí vamos a darle cancelar y vamos a darle aquí freeze, vamos a darle aquí el nombre y esta sí sería una gráfica. Esto es algo bien importante. Quiero explicar que lo que acabo de hacer ahorita es lo siguiente. Si yo le digo a la máquina que guarde esto, fíjense, le voy a dar name y le digo, me lo está guardando como un grupo. Este grupo ya existe, aquí está. Para que yo guarde la gráfica, previamente tengo que darle un congelamiento a esta gráfica. Le doy OK y aquí aparece ya el congelamiento. Cuando ya le doy un nombre, me dice lo que estás congelando es una gráfica. Entonces aquí sí le voy a dar OK y vean cómo me va a generar esta gráfica. Es decir, me generó el objeto gráfica, ¿sí lo ven? Aquí está gráfica. Ahora, cuando yo quiera ver la gráfica, simplemente le doy dos clics y ya estará generada la gráfica. Entonces, aquí he puesto los tres ejemplos de objetos. El primero es una serie, así se ve una serie en datos, pero también puede verse, además de la serie en datos, puede verse como grupo, es decir, ambas series podrían verse como datos, Y y X, y el tercer objeto sería, pues, muéstrame una gráfica de esos datos. Entonces, regresando a nuestra presentación, les decía, los tipos de objetos que vamos a ir viendo es, el más importante, diría, de todos ellos son las series. A partir de las series, un conjunto de ellas pueden generar un grupo. De ese grupo, tú puedes generar gráficas de cada una de ellas o gráficas de individualmente cada una de ellas o en conjunto. Y vamos ahora a la parte de ecuación. Esta parte de ecuación pues es lo que ustedes ya saben hacer en R a través del comando LM. Aquí lo que me gustaría mencionar es que cada una de los objetos posee su propia ventana con acciones para ser desarrolladas en cada uno de los objetos. Cada una de estas acciones pueden servirte para graficar, para hacer estadísticas descriptivas, correlogramas o generar ecuaciones. Me refiero a lo siguiente. Una vez que ya tienes, otra vez voy a hacer la recapitulación, una vez que ya tienes tu programa, que has generado tu archivo de trabajo, ese archivo de trabajo tendrá objetos. Cada uno de esos objetos, a su vez, fíjense, esto es lo que estoy intentando explicar, tendrá su nombre. Ese objeto se va a llamar Y, está dentro de un archivo de trabajo llamado ejemplo 1 y tiene a su vez estas herramientas, botones de herramientas. ¿Qué le puedo hacer a esa serie? Bueno, pues le puedo sacar estadísticas descriptivas. Por ejemplo, puedo decirle, dime todas sus estadísticas descriptivas en una tabla y entonces me dirá, para esa variable, su media, su mediana, su máximo, su mínimo,
pues te los puedo mostrar junto con su desviación estándar, su sesgo, su kurtosis y además hasta una prueba Harke-Vera, que es la que también ya sabemos desarrollar. Y esto es quizá el elemento pues más definido de todos los que hemos aprendido. Repito, dentro de un archivo de trabajo, tú vas a contener objetos y a esos objetos, a su vez, se les van a poder aplicar todas estas herramientas, ¿no? Se les puede pedir generar una ecuación, se les puede pedir almacenar ese objeto, etcétera, etcétera. Incluso también puede pedírsele pues, que se haga una fotografía o un freeze y poderlo guardar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le diría, pues guarda esto como una tabla, porque es esto, una tabla, y diría, ok, en cuanto le dé ok, aquí se va a volver a almacenar, fíjense, aquí está ya la tabla, entonces aquí está ya almacenada esta primera tabla, ¿no? Y así vamos a ir generando objetos. Ahora, ¿qué más quiero resaltar de esto? Es que estos objetos tienen, repito, acciones a desarrollar a través de sus pestañas View, Proc, Object, propiedades, Print, Freeze, etc. Y una vez que ya tenemos pues, un entendimiento más claro de cómo podemos trabajar estos datos, lo que podría hacer es continuar con la explicación de que esta primera forma de trabajo, que es haciendo uso de la interfaz, es, como ustedes vieron, bien sencilla, bien sencilla. Entonces, para utilizar estos datos y que no me lleve ya más tiempo, fíjense lo que voy a hacer aquí rápidamente. Voy a copiar esto, voy a copiar estos datos, voy a decirle que quiero copiarlos, voy a abrir una hoja de Excel para que ahorita no me tarde mucho en esto. Y en esa hoja de Excel lo que voy a intentar, bueno, no voy a intentar, voy a hacer Excel, perdón, aquí, inicio. Archivo, nuevo. Voy a generar una nueva hoja de trabajo. Voy a pegar ahí los datos. No, a ver, permítanme tantito aquí. Lo que necesito es simplemente estos datos, ¿no? Ah, ya. Es que saben que esta versión Student Lite tiene esa desventaja que no van a tener ustedes. Me refiero a la desventaja de tener que capturar los datos de manera manual. Es decir, ustedes si le dan copiar y pegar, les va a permitir pegar sin mayor problema los datos en una hoja de Excel. Yo ahorita lo tengo que estar haciendo manual porque esta es una de las desventajas de utilizar esta versión que no es la completa. Ahora, déjenme poner aquí los datos, 247 y 270. Y estos son los datos para X. Le voy a poner aquí X, le voy a poner aquí Y. Se estarán preguntando, ¿por qué estás volviendo a copiar todos estos datos? Porque quiero mostrarles la otra forma de trabajo, que tenemos, que también creo que es más rápida incluso, y por eso vale mucho la pena el que ahorita se las muestre. Ya casi termino con los datos, son todos. Aquí están, miren, aquí tengo ya mi hoja de trabajo. Aquí están los datos en Excel. Vamos a suponer que esto lo voy a inicio, me voy a la parte de archivo, le voy a decir que los guarde como, pues el primer ejercicio, vamos a llamarle ejemplo 1, le voy a decir que los guarde y listo. Ahí están ya guardados, ya lo puedo cerrar y me regreso a la explicación. Ya nos quedó clara la primera forma de trabajar en EBIUS, que es utilizando la interfaz. La segunda es utilizando comandos. ¿Cómo es esto de los comandos? Bueno, pues lo voy a explicar exactamente lo mismo que hice ahora, pero con comandos, ¿no? Estos comandos, aquí está la opción. Creo que lo mejor sería irlo explicando en
en el ejercicio que tenemos por acá. Voy a volver a borrar todo esto, le voy a decir que no lo guarde, le voy a decir que, igual que hace rato, en el archivo de trabajo, yo les decía que pueden ponerle datos cuando se tenga una frecuencia que puede ser, por cierto, anual, semianual, trimestral, mensual, bimestral, incluso semanal o hasta diaria de 5 o de 7 días, o incluso intraday, que sería con periodicidades menores al día. Esta sería una opción. La otra opción sería que tú dijeras, no tengo estructura, es decir, no tengo años, lo que tengo son observaciones, son 10 observaciones. Esta sería otra opción, decirle, crea un objeto sin estructura de 10 observaciones. Sí, igual aquí darle algún nombre, ejemplo 1 para poner otro, y le vamos a dar OK, y entonces te genera tu archivo de trabajo. Esto es algo bien importante. Lo primero que hay que hacer es generar un archivo de trabajo. Pero bueno, esto es con el método anterior, ¿no? Es decir, utilizando lo que se conoce como la interfaz de uso gráfico. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar con comandos? Ah, bueno, esta es la segunda opción para trabajar en Ibius. La opción es escribe tus comandos. Esto de cierta manera se parece mucho a R, porque en R pues tú generas a través de instrucciones pues los objetos. Por ejemplo, aquí el primer comando que les recomiendo que aprendan es este que se llama create. Create lo que hace es, como su nombre indica, crear una unidad de almacenaje. Esta unidad de almacenaje es tu archivo de trabajo. Le voy a llamar U y le voy a decir que vaya desde 1 hasta 10. Esto va a hacer exactamente lo que hice hace un momento cuando le dé Enter. ¿Ya lo ven? Está creando una unidad de almacenaje de 10 observaciones. Vamos a ver que si yo quiero hacer exactamente lo mismo que hice hace un momento en el ejercicio previo, solo déjenme aquí abrir esto. Es decir, si yo quiero generar mi serie Y y mi serie X, pues lo único que tengo que es escribir el comando. El comando es series. Si yo le digo series espacio Y, le estoy diciendo a la máquina que lo que quiero es que cree una serie de nombre Y. En cuanto le dé Enter, aquí va a aparecer esa serie Y. Ahí está, ya fue generada. Recuerden que está vacía porque todavía no la lleno. Pero ahorita lo que estoy generando son los objetos, aunque estén vacíos, pero necesito generar los objetos. Ahora voy a generar el otro objeto, que es el que tengo acá, que es X. Y le voy a dar Enter. Y una vez que ya tengo los dos objetos, seguramente voy a querer pues llenarlos con los datos que tengo por acá. Esa fue la razón por la que pues generé un archivo que se llama ejem1, donde tengo los datos, estos datos capturados. Insisto que esta es la forma más común en la que se debe trabajar o en la que van a trabajar, pues ya sea en clase o en el mercado laboral. Les dan a ustedes una base de datos y entonces generalmente en Excel, y ya de ahí pues la van a importar. Entonces esta es la segunda forma, insisto, en la que ustedes pueden trabajar con Ibius. A través de un comando, el comando show, por ejemplo, tú le puedes decir muestra la variable y la variable x de manera conjunta. Y entonces ya me dice, aquí están tus variables. ¿Cómo las tienes acomodadas? Primero x y luego y. Entonces, aquí podrían proceder de la siguiente manera. Podrían tomar los valores de y copiarlos, irse para esta parte que es edit más menos, y decir que como están copiando los valores de y, pues aquí simplemente los pegan, ¿no? Aquí estoy pegando, ya están todos los valores de y. Fíjense que aquí a propósito puse primero y luego x, y acá en mi tabla está primero x y luego y. Esto para mostrar que ustedes pueden ir copiando serie por serie e irla pegando donde la necesiten. Y ahí están los datos. Las series para y las series para x, pues ya están otra vez generadas. Si le quiero dar un nombre, esto me va a decir que lo va a guardar como un grupo, como ya hice hace rato. Le voy a dar OK y ya me generó mi grupo 1 con las variables ya llenadas. También hicimos una gráfica de este grupo. Nos fuimos a View, a la opción de gráfica, y en la opción de gráfica le di OK
y ya me generó una especie de gráfica donde le puedo dar freeze, le puedo dar OK, le puedo dar un nombre, no, a esto no, cancelar a esta, y esta la va a guardar como gráfica 1 y debe de aparecer cuando le dé OK aquí dentro de mi archivo de trabajo. Aquí está ya la gráfica 1. Esta sería la segunda forma de trabajo. No sé cómo la vayan viendo, puede ser a través de crear, a través de la ventana de comandos, cada una de las instrucciones o cada uno de los comandos que se van a necesitar para construir los objetos. Y el tercero, ya para ir terminando con esta explicación, es a través de archivos de programa. Estos programas pues ya son una opción más avanzada. Una vez que ya se vuelvan diestros en el uso del Econometric Views, lo que van a ir generando, pues como decía hace rato, son scripts. Scripts que ya puedes ir seleccionando todos completos y corriéndolos en un solo clic para que hagan todo el procedimiento que tú quieras. Por ejemplo, aquí de 11 o 12 instrucciones con un solo clic. Pero eso ya es, insisto, cuando ya se tenga un poco más de avance en el conocimiento de la programación en el Econometric Views. Otro punto que quiero señalar es el de los objetos. Ahorita ustedes vieron que ya generé unos cuantos ejemplos de los más comunes. El primer objeto que creé, o bueno, que ustedes identifican, es el de grupo. Creo que aquí atrás tenía otro ejemplo. No tengo otro ejemplo. Pues sería este. El más básico es una serie. Aquí está la serie, GDP. El siguiente sería unir todas esas series y llamarles grupo. Y el tercero, que es el que ustedes ya saben hacer, es el gráfico, ¿no? Objeto, gráfica. ¿Cómo? A través de un archivo selecciono una base de datos que es el Producto Interno Bruto, GDP, y a ese GDP le extraigo una gráfica. Entonces, así es la estructura de trabajo. Un archivo de trabajo que contiene objetos, a esos objetos se les pueden aplicar instrucciones como grafícalo, obtén sus estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, gráficas, tablas. Por eso digo que vamos a ir viendo todas y cada una de los objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí debe de estar la opción tabla. Nosotros también generamos ya una tabla. Entonces, hemos visto series, grupos, gráficas, tablas, y ahorita vamos a ver la que más nos interesa, que es la ecuación. ¿Cómo puedo generar una ecuación con las dos formas de programación o de trabajo en Nibius? Repito, estas son las que vamos a utilizar mayoritariamente. La de trabajar con la interfaz y la de trabajar a través de comandos. Ahorita les voy a decir cómo puedo generar una ecuación con los dos métodos. El método de la interfaz y el método de los comandos. Entonces, para eso vamos a regresar a nuestro ejercicio en el Econometric Views. Aquí vamos a suponer que yo quisiera, a través de los dos métodos que ya hemos visto, pues ya tienes generado tu archivo de trabajo. Lo que quieres es decirle a la máquina, con el primer método, a través de la interfaz, quiero que me generes una ecuación. La ecuación se va a generar de la siguiente manera. Te vas a ir al botón de objeto. En objeto le vas a decir, créame un nuevo objeto. Y ese nuevo objeto ahora no va a ser una serie, sino va a ser una ecuación. Entonces buscamos el objeto ecuación, le vamos a llamar reg1, para que lo recordemos. Esta va a ser mi regresión número 1 y le voy a dar OK. Cuando le doy OK, me aparece este cuadro en donde yo debo de poner cuáles son las variables que quiero generarles a través del método de mínimos cuadrados, list square, pues una ecuación. Y entonces pongo las variables y, voy a ponerle y minúscula, no importa si le pongo la mayúscula, ustedes saben que la máquina las entiende como minúsculas al fin y al cabo, y entonces le ponen y, espacio C y espacio X. Se preguntarán, ¿por qué le pusiste la C? La C se la pongo porque es la que captura las constantes, es decir, el coeficiente de intersección. Y la X, pues evidentemente es el coeficiente dependiente. Entonces, ya que tengo Y, espacio C, espacio X, esa siempre va a ser la estructura. Repito, variable dependiente,
y variable independiente que sería la x, y en medio de ellas una constante. Casi todas las ecuaciones utilizan una constante, por lo tanto es que solo en el caso en el que no vayan a tener coeficiente de intersección, pues le quitan la c, pero repito, casi siempre se utiliza la c. Entonces vamos a dejarle ahí la c, minúscula y mayúscula, no importa, la máquina de todas formas la entiende, y aquí está su regresión, ¿no? Este es un ejemplo que ya habíamos hecho en su momento, y aquí tenemos ya los elementos de la ecuación. Así es como podrían generar sus ecuaciones, como ya hemos visto en R, pero ahora también cómo lo podemos hacer en el Econometric Views. Vamos ahora a ver la manera en la que esto fue desarrollado a través de la interfaz, pero vamos a ver cómo se puede hacer a través de comandos. A través de comandos es algo muy sencillo. Ustedes tienen que pedirle la instrucción ls. Lo voy a poner en minúsculas. Fíjense que aquí le estoy poniendo en minúsculas ls de list squared, y lo que le estoy diciendo en la ventana de comandos es que quiero que le apliques el método de mínimos cuadrados con el comando ls. Esto es lo mismo que en R cuando tú le pones lm, ¿no? Linear model, pero aquí se le coloca ls por list squared. Entonces ls, una y, un espacio, una c y una x, y voy a obtener la misma gráfica que obtuve hace ratito. Me regreso otra vez. Digo, el primer método es pedirle un objeto que sea ecuación, que le llamemos reg1. Ah, bueno, aquí ya lo tengo generado, miren, es este, reg1. Entonces, esta es una opción para generar mi regresión 1. Y la segunda opción es como aquí lo coloco. ls, espacio y, espacio c, espacio x, le doy enter y ahí está la ecuación generada. Así es como podría generar mi análisis de regresión de la segunda manera de trabajo, que es a través de comandos unitarios. Es decir, comandos unitarios se refiere a que vas poniendo línea por línea cada uno de los comandos. Un comando unitario para y, otro comando unitario para x, un comando unitario para mostrar y y x al mismo tiempo, un comando unitario para generar el método de mínimos cuadrados ordinarios entre y y x. Y entonces, así de fácil es que pues habríamos ya aprendido cómo se desarrolla el análisis de regresión simple y múltiple, porque esa es la ventaja, que ahora puedo llevar esto a un montón de variables. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera 3 variables, como pudiera ser aquí, como pudiera ser aquí, ls, espacio y, espacio c, espacio x1, espacio x2 y espacio x3. Aquí solamente estoy suponiendo que en caso de tener 1, 2 y 3 variables x1, x2 y x3, pues es lo único que tendría que hacer, ¿no? Agregar el número de variables. Evidentemente tendría que tenerlas generadas aquí para que la máquina pues pudiera correr el análisis de regresión múltiple. Y bueno, eso es en cuanto a la explicación. Eso es todo en cuanto a la explicación de cómo trabajar con el Econometric Views. Si se dan cuenta, es una forma muy sencilla de trabajo en donde se van a utilizar 3 opciones. Utilizando la interfaz, utilizando la ventana de comandos o desarrollando archivos de programa o scripts. Esto es lo mismo que les estoy ejemplificando en esta lámina, en donde les digo, si tú quieres utilizar la interfaz, bueno, pues vas a operar como lo hemos visto, para generar grupos, para generar gráficas, para generar series o para generar ecuaciones. La otra opción es a través de comandos únicos. Donde está tu ventana de comandos, pues vas escribiendo todas y cada una de las instrucciones y se van generando pues las tareas que se vayan pidiendo, ¿no? Entonces, la tercera forma es a través de archivos de programa, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí dice que vamos a hacer algunas prácticas de clase para que todo esto que acabamos de identificar pues nos quede bastante claro. Antes de pasar a las prácticas de clase, a mí me gustaría que pudiéramos avanzar en algunas características, 3 características que se pueden desarrollar en el Econometric Views.
eViews tiene un conjunto o mejor dicho, una construcción de números o de funciones que permiten desarrollar manipulación de datos. Por ejemplo, se pueden generar números aleatorios, se pueden aplicar funciones estadísticas y se pueden aplicar funciones estadísticas que comúnmente son utilizadas en las series de tiempo, que como ustedes saben, pues también ya hemos empezado a trabajar. Y vamos a ver a través de algunos ejercicios cómo es que podríamos trabajar nuestros datos. Aquí me dice que abramos el archivo data.workfile1. Voy a mostrarles quién es ese data.workfile1. Como ustedes saben, todos los archivos que nosotros vamos a ir guardando se van a guardar con la extensión WF1. La extensión WF1 hace alusión al workfile número 1 y vamos a poner con este ejemplo cómo es que yo puedo guardar ese workfile 1. Si yo le digo a la máquina que cierre esto que acabo de generar, me va a preguntar que si lo quiero guardar. Le voy a decir que sí y me va a decir que en esta versión yo no puedo guardar, pero ustedes sí lo van a poder guardar. Entonces, ahí pues nada más va a ser cuestión de que ustedes vayan guardando sus propios archivos de trabajo. Insisto, aquí es una de las desventajas, no me permite guardar nada de lo que yo haya trabajado, pero insisto, eso lo voy a solventar en el futuro, en los siguientes videos, trabajando con el sistema operativo Windows para que me permita hacer todo lo que ustedes sí pueden hacer. Pero bueno, regresando, si yo quisiera abrir una base de datos que originalmente va a ser un archivo XLS o CSV y posteriormente se va a transformar en extensión workfile1, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Les voy a pedir que abramos el archivo data.xls, creo que lo tengo por acá, ¿no? Este es el de la mortalidad. Aquí está el de data.xls. Para que se den una idea, pues se trata de 4 variables: el Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión y el gasto. Y estamos viendo que tenemos 129 datos, porque se utiliza una fila para los títulos, que van desde el mes de marzo de 1980 hasta el mes de marzo de 2012. Entonces, con estos 129 datos, les voy a explicar otra forma en la que podríamos pues importar los datos. Esta quizá es la forma más común, por eso es que les pido que pongan mucha atención. Generalmente, por ejemplo, para el día del examen, yo te voy a dar una base de datos como esta, que se va a llamar, en este caso, data.xls. La forma más sencilla de poder importar estos datos son dos formas. La primera de ellas es la siguiente, fíjense, voy a cerrar ya todo esto. Me dice que si los quiero guardar, le voy a decir que no los quiero guardar. Vamos a suponer que, otra vez, vamos a trabajar con el eViews por primera vez. Lo primero que yo podría decirle a la máquina es, mira, esta es la primera opción que te sugiero para importar datos. Dile a la máquina que te ayude a crear un nuevo archivo de trabajo. Entonces le vamos a dar aquí la opción de el tipo de estructura. Los datos son datos estructurados con una frecuencia regular. ¿Cuál es esa frecuencia? Pues son meses. Entonces vamos a darle aquí en meses y me va a decir cuál es el mes de inicio y cuál es el mes de culminación. Entonces voy a darle aquí por un momento cancelar, porque si se les pasa en esta primera opción decirle a la máquina que les apoye, otra vez repito, voy a abrir el eViews nuevamente, vamos a suponer que a mí se me olvida esto y entonces abre mi programa, me dice que me quiere ayudar con lo que quiera hacer, en este caso crear un archivo o abrir alguno. Vamos a suponer que yo digo, no, mejor cerramos esto y entonces ahora sí quiero importar los datos. Los podría hacer a través de archivo nuevo y archivo de trabajo, ¿no? Es lo mismo que hice hace un momento, ¿no? Aquí ya me dice que puedo pedir datos
cuya estructura sea regular, que sean datos mensuales y otra vez que tengan una fecha de inicio y una fecha de término. Voy a tener que darle otra vez cancelar porque lo que quiero es mostrarles la estructura de datos, pero también que me permita identificar marzo de 1980, aquí lo voy a anotar, marzo de 1980 hasta marzo de 2012. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, lo que puedo hacer es irme de este lado, abrir otra vez el archivo de trabajo, decirle que son datos cuya frecuencia es regular, que son datos mensuales y que los datos van desde 1980. Aquí es muy importante, la forma en la que Livius va a reconocer los meses es con una M y como se trata del mes de marzo, estamos hablando del tercer mes, entonces se le pone 1980 mes 03 hasta 2012 mes 03 también. Y cuando le dé OK, bueno, le voy a dar un nombre al archivo, este va a ser mi ejercicio 2 y le voy a dar OK y ya me generó las observaciones, ¿no? Aquí, no, miento. Yo me equivoqué porque no son meses, si se dan cuenta es marzo, junio. ¿Por qué lo sé? Porque me salieron un montón de observaciones. Entonces aquí me doy cuenta que no son mensuales, sino que son trimestrales, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio. Después es de junio a septiembre, julio, agosto y septiembre. Luego octubre, noviembre y diciembre sí son trimestrales. Entonces tengo que cerrar esto, otra vez darle archivo, nuevo, archivo de trabajo, decirle que la periodicidad no va a ser anual ni va a ser mensual, sino va a ser quarterly. Quarterly es trimestral, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, ahí le voy a poner 1980. Bueno, esto me sirvió para ejemplificar que si yo quisiera mes, le pondría M de month y cuando no quiero mes, le pongo Q de quarterly y le pongo el primer trimestre. Esto sí es bien importante. Este sería el primer trimestre, 01. Es decir, enero, febrero y marzo, aquí está el primer trimestre. Y esto iría hasta el primer trimestre, pero del 2012, que es Q01. Y le voy a dar OK. Y ahora sí me aparecen las 129 observaciones que deben ser. Es decir, esto que les decía, 129 observaciones, porque se quita la primera fila, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que puedo hacer es, utilizando comandos, decirle, o utilizando la primera forma, que es la interfaz, es decirle a la máquina, quiero que me crees objetos. El primero que se va a llamar GDP, que sería este, y que sea una serie. Y le vamos a dar OK, ya la generó, GDP. Luego, objeto, nuevo objeto, otra serie, pero que ahora se llame PCE, que va a ser esta. Y le voy a dar OK. Para utilizar la otra forma de trabajo, que sería la de utilizar comandos, pues yo también podría decirle, escribo el comando series y le digo que genere una que se llame imp para que sea esta. Le voy a dar enter y también ya la generó. Y luego por último G, aquí simplemente le cambio por G, le doy enter y ya también la generó. Luego le puedo decir que muestre todos ellos, ya sea show, puede ser GDP, espacio, PCE, espacio, INB, espacio G, le doy enter y ya están aquí los datos acomodados. Una vez que los he acomodado, pues le doy copiar desde aquí, copio todos estos datos hasta 2012, que son 129, y ya que los tengo copiados, me regreso de este lado e intento pegarlos. Si intento pegarlos así, la máquina me va a decir que no se puede, en tanto no le dé un clic aquí a edit más menos. Cuando hago eso, le doy pegar y ya están listos todos los datos, ya están pegados los datos. Y entonces así ya tengo mi base de datos llena, ¿no? La voy a cerrar, no la quiero guardar como un grupo, sino que solo quiero ver individualmente cada serie. Miren, aquí están todas las series. Puedo seleccionar en ese orden, primero GDP,
después puedo irme con PCE, luego puedo irme con imp y luego puedo irme con G y al final darle botón derecho y decirle que la abra como grupo y vean cómo me las abre ya como un grupo, lo que tenía yo hace rato. Esto es lo mismo que escribir acá arriba show, GDP, PSE, imp y G. Aquí están acomodadas. Ahora, para no dejar, puedo hacer una gráfica de todas ellas, individual. Aquí están las 4 gráficas, en conjunto, mejor dicho, o también las puedo hacer de manera múltiple, una para cada una de ellas. Y entonces, si se dan cuenta, a diferencia de R, pues alguien podría pensar que, o podríamos pensar que el hacer gráficas en eViews es mucho más fácil, incluso hasta más estético. Las gráficas, pues aquí se ven bastante estéticas con su cuadrícula en la parte del fondo. Y aquí estaríamos entonces ya con, pues, con estos elementos, ¿no? Déjame ponerle aquí, cerrar esto. Y ya que tengo esta forma de importar datos, pues esta sería la más sencilla, ¿no? Aquí están ya importados los datos. Vamos a ver que otra forma de importar los datos, para que también esto lo vayan aprendiendo, sería la siguiente. Esta quizá es la que yo más les recomiendo, que es, vamos a cerrar todo, vamos a decirle que no los voy a guardar, y esta es la forma más sencilla. Se te da un archivo de trabajo que es este, data. Lo acabo de cerrar, lo voy a volver a abrir para que vean que ese es al que me refiero. Ahí están las 4 variables, ¿no? Con esta estructura de datos. La forma más sencilla de trabajar en eViews creo que es esta. Nos vamos a abrir el archivo, el programa. Una vez que abres el programa, le dices que no vas a necesitar nada de esto. Te vas a File, Abrir, y le dices que quieres abrir un archivo de trabajo como datos externos. Y después te va a decir qué tipo de archivo quieres abrir. Pues yo le digo, está en mi escritorio y se llama data. Entonces, simplemente tengo que irme a buscar aquí data. Aquí está data.xlsx, que es este. Le doy un clic, le digo que lo abra y me va a aparecer esta estructura. Le doy siguiente. Aquí le doy siguiente. Aquí me dice que está identificando las series de tiempo. Le doy siguiente. Y ya está, así me lo va a presentar, ¿no? Me va a decir que inicia en 1980 en el primer trimestre, M03, M06, etcétera, hasta el último de los trimestres, que sería el de 2012. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque sí los está manejando como meses, ¿no? Mes 3, mes 6, mes 9, mes 12, mes 3, mes 6, mes 9, mes 12. Sí. Vamos, no hay ningún problema con esto. Vamos a darle finalizar. Vamos a decirle que no. Y aquí están ya los datos. Miren, 129 observaciones. De 1980 a 2012, esto se lee de la siguiente manera. El tercer mes de 1980 hasta el tercer mes de 2012, 129 observaciones. Y ya tengo... Una disculpa. Ya tengo aquí, pues, importados los datos. Entonces, ahora que ya tengo aquí importados los datos, lo que les voy a pedir es que, pues, ya empecemos a trabajar con esto. Tengo el PIB, GDP, tengo el PCE, inversión y G. Y aquí lo que les voy a pedir es que vayamos utilizando algunos de estos comandos. Ya que he abierto el archivo de trabajo, le voy a pedir, por ejemplo, que me ayude a generar números aleatorios. En Excel ustedes pueden generar números aleatorios de manera muy sencilla, igual que aquí, se podría generar a través de una nueva variable. Ustedes pueden escribir aquí GENR, que es el comando generar, y vamos a llamarle de alguna manera a esta nueva variable como Y1. Y1 vamos a decir que va a ser igual a nrnd. Este es el comando
para generar números aleatorios normalizados, es decir, con media 0 y varianza 1. En cuanto le dé Enter, aquí se va a generar el nuevo número o la nueva variable con números aleatorios. Esta sería y1. Para que se den una idea, como estos números son totalmente aleatorios, estos son números que se encuentran entre 3 desviaciones positivas o negativas, aquí lo ven, entre menos 3 y 3, y son 129 observaciones. Si yo le pido que muestre su estadística descriptiva a través de un histograma, pues aquí se puede ver que esto sí se comporta más o menos como una distribución normal. Y aquí estoy generando entonces números aleatorios, ¿no? Otra forma podría ser de generar números aleatorios, para que se den una idea del teorema del límite central, la siguiente. Voy a abrir una nueva hoja de Excel, de Econometric Views. Le voy a pedir que cree una unidad de almacenaje, create una unidad de almacenaje de 1 a 1000 datos. Esos 1000 datos voy a generarlos a través de generate. Vamos a llamarle la variable z. Z de normal va a ser igual a nrnd. Y entonces aquí estoy generando 1000 números aleatorios. Estos 1000 números aleatorios tendrán una distribución que ahora sí se va a parecer cada vez más a una distribución normal. Fíjense, sesgo 0 casi, kurtosis muy cercana a 3. Por lo tanto, la probabilidad de que esto sea una distribución normal pues es bastante alta, y entonces se dirá que esta es una distribución normal. Vamos a ver si me permite generar no 1000, sino 10.000. Vamos a ponerle un 0 más. Vamos a darle Enter. Me dice que es muy grande para generar. Entonces, pues vamos a ponerle no 10.000, sino 5.000. No, tampoco. Ese es el problema de esta versión pues tan limitada, pero insisto, esto nada más es con fines didácticos para que vean cómo funciona, pero bueno, ya vieron ahí que sí se comporta como una normal. El otro punto que quiero explicarles es el de las estadísticas descriptivas. En eViews también pueden obtener estadísticas descriptivas, fíjense qué interesante, porque con su base de datos, por ejemplo esta que ahora acabamos de generar, podríamos aplicarle todos estos comandos. Podríamos decirle a la máquina que nos calcule la media de una determinada serie. Por ejemplo, si yo le digo que en la siguiente serie me genere la media de una determinada variable, pues eso es lo que hará. Entonces vamos a ver aquí cómo podríamos generar la media del PIB, ¿no? Vamos a llamarle media PIB. ¿Quién sería la media del PIB? Ah, bueno. La media del PIB va a ser igual, como vemos por acá, a arroba min paréntesis PIB, ¿no? Entonces aquí vamos a poner arroba min paréntesis GDP, ¿no? Ese es el PIB. Y le voy a dar Enter y ya me habrá generado la media del PIB. Si se dan cuenta, la media de todas esas observaciones pues es la que aquí aparece, 9.637.569. Y entonces, de esa manera, ustedes van a poder generar medias, varianzas, desviaciones estándar y algunos otros ejemplos que nosotros podríamos ver acá. Por ejemplo, me dice, suponga que desea crear una variable que sea el promedio de la suma de 3 series diferentes. Por ejemplo, GDP, PCE e inversión. Una forma podría ser decirle a la máquina, genera una serie que se llame new y que sea igual a las 3 variables divididas entre 3. Eso también me podría generar este valor que ahora le estoy pidiendo. Vamos a hacer el ejercicio rápido. Si le pongo generar media de 3, media 3, vamos a llamarle media 3 para saber que me voy a referir a la media de esos 3 valores. Entonces yo le diría, la media de 3 podría ser igual a esos 3 valores divididos entre 3. Es decir, vamos a ponerle aquí GDP más PCE más inversión, todo eso dividido entre 3.
y todo eso se va a guardar en media de 3 o promedio de 3. Le voy a dar Enter y aquí se generó media 3. Pues este es el promedio de los 3 valores para cada una de las observaciones, cada uno de los trimestres. Entonces, esto sería otra opción para poder utilizar las estadísticas descriptivas. Y por último, algo que me interesa mucho son las funciones que con mayor, con mayor facilidad pueden aparecer, o mejor dicho, que comúnmente aparecen dentro de la mayoría de los trabajos de series de tiempo, y me refiero a los rezagos, me refiero a los adelantos y me refiero a las diferencias. Aquí está, rezagos y adelantos, diferencias y diferencias logarítmicas y tendencias. Voy a poner algunos ejemplos rápidos. El primero de ellos sería el de el rezago. Si ustedes quieren rezagar, que esto ya también lo hemos hecho en algún ejercicio previamente, vamos a suponer que quieren rezagar el Producto Interno Bruto. Aquí está el Producto Interno Bruto, lo muestro. Este es el primer valor, 5.903. Si yo quisiera rezagar, este valor tendría que aparecer ahora en esta posición. Es decir, y este valor de aquí, como no tiene un valor anterior, pues entonces no podría ser utilizado. Vamos a ponerle aquí rezagos. El primer rezago se obtiene de la siguiente manera. Vamos a ponerle generar LGDP. La L es de rezago, lag, y GDP pues, es la variable. ¿A qué sería igual? Bueno, pues a GDP, paréntesis, menos 1, y ya estoy generando el primer rezago. Ahora voy a pedir que muestre GDP y LGDP. Y le voy a dar Enter, y aquí está el primer rezago, fíjense. El valor, como les decía, de 5.903 estaría puesto aquí en esta primera posición, mientras que el segundo valor, que sería este de 5.782, estaría puesto en esta posición. Aquí hay un NA porque no tengo un valor previo a el primer trimestre de 1980. Está en blanco, por lo tanto, aquí el rezago pues quedaría como NA. Entonces, repito, decir que en 1980, en el segundo trimestre, tú tienes el valor del primer trimestre, pues eso significa que ahí hubo un rezago, ¿no? Está rezagado un periodo, pero también lo puedes rezagar 2 o 3, dependiendo del número que tú le des aquí. Podrían ser 2 rezagos. Si yo le pongo 2 rezagos, fíjense lo que hace, le rezaga 2 veces. Si le pongo 3, le va a rezagar 3 veces, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí Enter y ahí están los 3 rezagos. Así es como van a generar rezagos, pero también pueden generar adelantos, que esto sería simplemente poniéndole el valor positivo. Vamos a correr ahora la diferencia y la diferencia logarítmica. Ustedes también esto ya lo han hecho previamente. Si quisieran aplicarle la diferencia al PIB, GDP, D de diferencia y GDP de la variable, esto sería igual a una D, paréntesis, y GDP. Y le vamos a dar aquí Enter, vamos a darle cerrar, le vamos a dar Enter y ya está generada la diferencia de, aquí está, GDP. Si ustedes quieren ver ambas, vamos a pedir que nos muestre GDP y diferencia de GDP para que se den una idea de cómo es que operó esta diferencia. La diferencia es, al valor de hoy se le quita el valor de ayer y eso me da una diferencia. Al valor de hoy, como no tiene un correspondiente valor previo al primer trimestre de 1980, por eso tiene NA. Pero vean ustedes que si a 5.782 le resta 5.903, la diferencia evidentemente es negativa porque es más grande el valor de la derecha y me da menos 121. Vamos a ver un valor positivo este. Es positivo porque a 5.878.4 le resta 5.771.7 y me da 106.7. Esa es la diferencia. Pero también pueden aplicar diferencias logarítmicas. Esto es algo que hemos utilizado en ejercicios recurrentemente, la diferencia logarítmica. La diferencia logarítmica también puede verse o generarse muy fácilmente, como generar diferencia logarítmica DL de GDP. ¿A qué sería igual la diferencia logarítmica del GDP? A una D
a una D, a un paréntesis, a un GDP menos 1 y listo. Podría ser esta la forma, o también podríamos poner el logaritmo de GDP menos el logaritmo de GDP menos 1, y esta sería otra opción, ¿no? Diferencia, no, miento. Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer la diferencia logarítmica como lo señala aquí, que sería el log de GDP menos el log de GDP menos 1. Entonces aquí está el log de GDP menos el log de GDP menos 1. ¿Listo? Y entonces ahora sí tengo la diferencia logarítmica. Cuando le doy Enter, aquí está la diferencia logarítmica, es esta. Pero otra forma de generar lo mismo, le voy a poner generar diferencia logarítmica. Ahora lo voy a cambiar, GDP DL. Voy a decir, estoy sacando la diferencia logarítmica de GDP, solo que ahora pues la indicación se la pongo adelante para que vean que es lo mismo que si yo le pidiera diferencia del logaritmo de GDP. Esto de arriba y esto de abajo es exactamente lo mismo. Le voy a dar Enter y ya lo generó. Para que veamos que es lo mismo, voy a poner que muestre show diferencia logarítmica de GDP y luego GDP diferencia logarítmica. Le voy a dar Enter y ahí están los resultados. Vean que se trata de exactamente la misma transformación. Son dos formas de obtener lo mismo, diferencias logarítmicas. Y por último, también cómo generar tendencias. Una tendencia se genera de la siguiente manera. Generate trend, @trend, y le dan Enter. Bueno, hay que darle un nombre. Tendencia. Tendencia va a ser igual a @trend. Le van a dar Enter y ya se generó su tendencia. Esta es su tendencia. View, Graph. Y ahí está generada su tendencia. Entonces con esto vamos a dar por concluido este primer video en el que yo les estoy explicando cómo pueden trabajar con el Econometric Views, con los elementos que ustedes ya pues conocen del R Project. Repito, esto último que vimos es cómo generar rezagos, diferencias logarítmicas y tendencias. Y ya en un siguiente video lo que tengo contemplado pues es explicarles cómo podríamos ir aplicando todo lo que hemos visto, pero ya dentro de el análisis de regresión para todos y cada uno de los elementos o de los ejercicios que hemos visto durante lo que llevamos en este semestre. Entonces, muchas gracias por la atención. Les pido que revisen bien estos videos porque la siguiente tarea pues se va a realizar con lo que se vea en este video. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo video.